Mamayuca, estamos con Rodrigo Salaquet Fuente Alba, prestigioso historiador atacameño. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Memo, muy bien, muy buenas tardes. ¿Bien y tú? Sí, todo bien. Oye, bueno, eres una persona muy certera en la historia de la región de Atacama y quería que habláramos de Chañarcillo. Como introducción, ¿qué nos puedes contar? Bueno, Chañarcillo fue un yacimiento de plata muy importante en la historia de Chile y que se descubre hacia 1832 por Juan Godoy Normilla. Y lo interesante de esto es que Juan Godoy vivía en el pueblo de San Fernando, antiguo pueblo de indio, y que eventualmente, él era un miembro de una familia de los Normillas importante del antiguo pueblo de indio ya en San Fernando, en el pueblo de San Fernando en Copiapó. Al Entonces, interior de Copiapó, ¿sí? claro, eventualmente algunos piensan que Chañarcillo puede haber sido un antiguo derrotero, un secreto guardado por generaciones de indígenas, y que finalmente su madre, Flora Normilla, se lo cuenta a Juan Godoy en algún momento, casi ya al morir, y luego Juan Godoy, con esa mentalidad bonachona seguramente, le cuenta a Miguel Gallo del descubrimiento dónde está este gran yacimiento argentífero. Bueno, y lo descubre y se hace millonario y Chile tira para arriba. Rodrigo, pero hay cierto manto en relación a la leyenda, ¿eh? Porque por ahí se dice que que fue casi como un hecho sobre paranormal, digamos. ¿Qué hay de eso? ¿Hay algún antecedente concreto en relación al descubrimiento? Mira, es que claro, hay muchas leyendas. J. Becha rescata, Carlos María Sayago también rescata leyendas que tienen que ver con, por ejemplo, una de ellas dice que un zorro rojo le dijo a Juan Godoy dónde estaba el yacimiento. Lo guió, lo llevó hacia ese lugar hasta que llegó y vio estos crestones de plata, ¿cachai? De plata piña, que le llamaban. Y otra leyenda otra interpretación dice que salió persiguiendo unos guanacos. Los perros que tenía salieron persiguiendo unos guanacos. Y ahí corrió, se cansó, se sentó, y al sentarse vio también ahí una piedra de plata. Otra dice y que también es coincidente con otros derroteros de acá de la región de Atacama, que el tipo hace una fogata y que esta fogata el otro día obviamente se apaga y abajo cachó que la piedra está derretida y era plata. ¿Cachai? Entonces, y esta otra que es como eventualmente pudiese ser la más segura, que fuese un antiguo derrotero guardado por la india Flora Normilla y que había sido transmitida hacia ella a través de una generación importante de caciques, de indígenas de la zona. Recordemos que una vez que se dan cuenta que los españoles venían a buscar oro y este tipo y plata y eso, los indígenas se callan y no, claro, lo esconden y se callan y no les cuentan dónde están las minas. ¿Quién es Miguel Gallo? Mira, muy cercano a Juan Godoy, pero ¿quién es él? Bueno, él fue de origen italiano. Su padre, Antonio Gallo Bocaladro, llega a Chile, se casa con una serenense, llegan a La Serena, casi todos ellos llegan a La Serena. Luego se trasladan a Copiapó, a Atacama, a probar suerte en la minería. Entonces Miguel Gallo Vergara es finalmente el patrón de Juan Godoy. Bueno, algunos señalan que él, cuando pasaba por la majada donde vivía Flora Normilla, la Flora Normilla le servía té con pan, ¿cachai? Con queso de cabra, y siempre le decía a Miguel Gallo que en algún momento lo podía hacer inmensamente rico. Lo concreto, lo cierto es que Chañarcillo fue muy importante para la historia de Chile, porque imagínate, se descubre en el año 1832. Chile venía recién saliendo de las guerras de independencia y ha terminado la guerra en el sur de Chile para fincar soberanía en Chiloé. Entonces hay un tema de las guerras habían sido en la zona central, infraestructura destruida, etcétera. Y Chile era un país agrícola. Con Chañarcillo Chile deja de ser un país agrícola y se transforma en un país donde su ingreso empieza a ser la explotación minera. ¿Cómo es la relación que establece Juan Godoy con
con El Gallo. patrón, de patrón, era el patrón. Pero no hacen una especie de sociedad, digamos, entre ellos. Después, claro, después que le da que le dice dónde está y que empieza la explotación, claro, hace una suerte de sociedad y todo. Pero él, claro, no tenía la mentalidad capitalista o emprendedora que tenían los Gallos cuando llegan, ¿no es cierto? No era un hombre letrado, era indígena, no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, finalmente Juan Godoy termina en la pobreza más grande. Muere muy pobre Juan Godoy. ¿Él alcanza a disfrutar de esto que habían descubierto? ¿De esta maravilla que habían descubierto? No, si los únicos que disfrutan ahí son los empresarios finalmente. Los Gallos se hicieron inmensamente ricos con Chiñarcillo, los Goyenechea también, de la familia de su señora, de Candelaria Goyenechea. Entonces ahí recordemos que grandes fortunas chilenas que hasta el día de hoy perviven nacen en Chiñarcillo. ¿Cómo cuáles, Rodrigo? Los Edwards, por ejemplo. Los Edwards llegan a La Serena, trabajan en La Serena, en Mina, y luego se vienen a Copiapó a trabajar, y acá en Chiñarcillo, o sea, los Osa, los Cusiños, los Subercasó, Edwards, Gallo, Mata. ¿Estamos hablando mediados del siglo XIX? Claro, estamos hablando 1840, 1850. Perdón, la famosa locomotora Caldera Copiapó es una consecuencia de Chañarcillo. Total, Pocón, Chiñarcillo, mira, incluso la primera revuelta que se da proletaria de obreros en Chile, la historia de Chile registrada es la de Chañarcillo en 1838. Justamente porque en ese lugar, como había explotación, hay una gran cantidad de trabajadores, de obreros, de peones, en condiciones muy malas, muy paupérrimas, condiciones casi inhumanas. Lo que ocurre con Chañarcillo es que además nace una nueva clase social, que es esta oligarquía local, esta burguesía local que le llaman algunos, que nace con el dinero y que le empieza a disputar el poder político después de que le gana el poder económico a los antiguos terratenientes del sur. Acá la minería empieza a tener un poder importante, y luego viene Pedro León Gallo y la Revolución Constituyente. Imagínate que las monedas que se hacen acá en la Revolución Constituyente tienen mucho más valor, son de mucho que las oficiales del Estado de Chile. La fortuna de Gallo se pone al servicio de la Constituyente justamente para tomarse el poder político y de allí generar cambios, sí, en una antigua modelo portaliano, pero además esta nueva clase le disputa el poder político, y por eso hacen revolución. Sí, estamos con Rodrigo Salaquet, prestigioso historiador atacameño. Rodrigo, Chañarcillo es un cerro, ¿sí? ¿A qué distancia está de Copiapó? ¿Y cómo es la ascendencia, cómo es el desarrollo de la infraestructura que tiene Copiapó a mediados del siglo XIX? Mira, Chañarcillo al principio ya van a hacer el pedimento de la veta La Descubridora, que es la veta principal, cuando va Juan Godoy con Gallo y su cuñado Goyenechea, y luego se pasa la voz de que se encontró un mineral muy rico de plata, y empieza a llegar gente a instalarse desordenadamente en los alrededores de Chañarcillo, de la mina. Entonces eso comenzó a generar una suerte como de ciudad satélite o placilla satélite de Copiapó, donde llegaron a vivir incluso más de 5.000 personas. Pero en un primer momento estas eran puras rucas, los mineros vivían en cuevas, como señalan algunas fuentes también, mucho vino, mucha aguardiente. Todo lo que trae el campamento minero, digo. Todo lo que trae efectivamente los primeros, las placillas, como le llamaban, de aquella época, los prostíbulos, ¿cachai? La chingana, donde se bailaba mucha cueca, se tomaba mucho vino, se jugaba las cartas. Y era tan complejo eso porque cuando se curaban los peones, se agarraban a balazo porque querían ir a robar las minas. Claro.
Pero, ¿qué efectos Entonces, concretos tiene la ciudad de Copiapó? ¿Hay un crecimiento en la bueno, hay infraestructura? Porque claro, cuando, esto significó que cuando la tú me isla, hablas de la locomotora Caldera Copiapó, ya Caldera entiendo que tiene un crecimiento importante. Y o sea, no, Copiapó sería el otro polo como ciudad que crece, digamos. lo que pasa es que se crea Caldera porque necesitabas un puerto más seguro para poder embarcar el cobre al mercado exterior. Pero no era plata, Bueno, Chañarcillo. sí, pues, perdón, en La Plata, sí, La Plata y Chañarcillo. Entonces, y ahí por eso se crea Caldera, porque Puerto Viejo era un puerto demasiado grande, demasiado abierto, no tenía gran resguardo, no tiene mucho calado tampoco, y desde la colonia que muchos barcos ahí se han hundido ahí, entonces Wheelwright va a ese lugar donde habían algunos changos viviendo y coloca y dice, acá vamos a hacer el ferrocarril. Por lo tanto, Caldera también es producto del ferrocarril. Chañarcillo dispara todo. Chañarcillo dispara todo. Dispara esta nueva clase social, esta burguesía minera que le disputa el poder político y económico a los latifundistas y que son más y conservadores y que estos son más emprendedores, más empresarios, pensamiento liberal, generan la revolución constituyente. Bueno, y el dinero hace que la Municipalidad de Copiapó tenga dinero, se forma un dineral más o menos importante, se empiezan a levantar edificios públicos, hubo un momento en que hubo 2 periódicos funcionando en Copiapó, lo que eran bastante para la época. Bueno, está este tema del ferrocarril, y la oligarquía local hace sus casonas, Apolinario Soto hace sus casas espectaculares. Vienen a vivir también a la zona, ¿no? No es que ellos son de acá, pues ellos viven acá. Entonces, y todavía tenemos estos monumentos nacionales que son las casonas, Palacete Viña de Cristo, la casona Toro Lorca y un montón de haciendas hacia el interior del valle, donde tú te das cuenta que los tipos tenían bastante dinero. ¿Hasta cuándo dura? Porque este periodo de bonanza, ¿qué tiempo tiene? Porque todo en la vida tiene un fin Claro. y la minería no es la excepción. ¿Hasta qué año? Bueno, ocurre que Chile conquista la Gaya Antofagasta y viene la Gran Depresión Económica de 1873, y pierde el valor la plata y comienza a explotarse mucho el yodo y sobre todo el salitre. Y las minas se empiezan a abandonar y los mineros de acá se van a trabajar al norte. Rodrigo, estamos hablando de 40, 50 años más o menos, porque me decías que fue el 32 hasta el... Claro, mira, lo que es que esto es de a poco, ya ponte tú, ya en los 1860, ya esto ya comienza a bajar su producción. Comienza a bajar su producción. Después ya viene ya todo el tema con el salitre. Y ya cuando Chile se hace de las provincias del norte, ya el salitre la ya lleva. Toda la gente va a trabajar. O sea que a comienzos del siglo XX ya Chañarcillo había sido reemplazado por el salitre. Claro, había una pequeña explotación ya en Chañarcillo. Ya la gente se había ido. Ya en el año 30 hay 2, 3 familias viviendo ahí y el Chañarcillo está completamente abandonado. Creo que la última familia que vivió en esa época fue la familia Arqueros en el mineral de Chañarcillo. Ahora tú vas y no, nadie vive ahí, está en completo abandono, pero es muy interesante visitar, sobre todo su cementerio. ¿Hay intentos de reactivar la minería de Chañarcillo en el siglo XX? Hubo una compañía de minero Río Huasco que explotó Chañarcillo y los alrededores también se está explotando, pero no manejo más datos al respecto. ¿Era una mina exclusivamente de plata? Sí. Ya terminando, digamos, esta interesante conversación en relación a lo que fue el mineral de Chañarcillo, como resumen, cuando uno mira hoy día, cuando uno mira el pasado, ¿qué se puede, qué conclusiones se puede sacar, digamos? Pucha, mi opinión es que, y la de todos yo creo, es que
hay que aprovechar los recursos que nos genera la minería para hacer nuestras ciudades, para hacer mejores liceos, para tener hospitales, para aprovechar para hermosear las ciudades. En ese sentido, Copiapó estaba tirando para arriba hasta que vino el aluvión. Y había un boom minero antes del aluvión, de inmobiliario también, vino el aluvión y se fue toda la punta del cerro. Entonces, ¿eso cuándo fue el aluvión? ¿En qué fecha? Eso es el 2015. 2015, entonces eso es lo que hay que hacer. Yo creo que el tema es ese, es aprovechar los recursos que llegan gracias a la minería e invertirlos en las ciudades, en mejorar infraestructura urbana, en dar más, por ejemplo, a los parques, porque nos faltan parques, pero también nos falta agua, pero también nos falta educación para generar todo eso, ¿me entiendes? Hacer finalmente una sociedad más conectada con todo lo que sea la conservación del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Sí, pero es que la COP25 ya nos dijo ya que si no somos capaces de cambiar nuestra matriz industrial, si no somos capaces de generar nuevas formas de explotación, estamos condenados al fracaso y a la destrucción. Entonces, eso es lo que esperamos, que la minería siga dando nuestros frutos, pero que se cuadre con el medio ambiente, que sea más sustentable. Nos da vergüenza ajena pretender, cuando Barrick pretende volver a abrir sus operaciones. Barrick. Claro, y todas las otras que han dejado solamente, porque por lo general dejan el hoyo gigante, ¿no es cierto? Cuando hacen atajo abierto, dejan el hoyo gigante y dejan los relaves. Copiapó está lleno de relaves. Bueno, sí, pero todas las zonas mineras es lo mismo. Tú venías Andacollo, Valle Huasco, está en todos lados la escoba. A eso me refiero. Sí, bueno, pero claro, pero la minería, sí, pues la minería está re bueno, porque todo lo que hemos conversado ha sido riqueza, pero viene de la mano y a lo mejor eso es la vida, digamos. Viene un montón de riqueza, pero también trae lo malo, entonces. Por ejemplo, si tú te recuerdas el caso de Chañaral. Claro. La Playa Grande y Chañaral. El bonicidio que hicieron con la Playa Grande y Chañaral. Millones de toneladas de relave tiradas desde Landes Copper Mining Company hasta la Codelco. ¿Tú crees que pasa por un tema político? Pasa por un tema de dinero y también por un tema de voluntad política. Sin duda alguna, está claro eso. ¿Por qué los países del primer mundo vienen a explotar y dejan los hoyos y dejan la escoba acá? Porque en sus países no les dejan. Porque la legislación ambiental de sus países... Hay un meme, ¿no? Cuando visitas Canadá, digamos, y muestran unos paisajes maravillosos, y cuando Canadá nos visita a nosotros y muestran la minería. O sea, claro. Así que, bueno, eso pues, amigo mío. Ya, pues Rodrigo, te agradezco enormemente. Espero que nos volvamos a conectar para poder hablar de otros temas, tantos temas interesantes de fútbol que hay en la región de Atacama. Oye, te envío un abrazo y muchas gracias, Rodrigo. Ya, Rodrigo Salaquet Fuente Alba, prestigioso historiador atacameño. Un gran abrazo. Gracias, Guillermo Vargas Virgilio. Un abrazo, que esté muy bien. Éxito. Chao, chao.